estamos grabando. Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, ¿verdad? Creo que rinden el jueves, viernes. Así que vamos a trabajar con este material que preparó su delegado. Tengan a mano su código penal sí o sí, porque seguramente el examen va a ser con código abierto. Así que es importante que sepan utilizarlo, ¿verdad? Bueno, vamos a arrancar. Dice la primera pregunta: ¿en qué consiste la inducción como característica esencial de la instigación? A ver, eh, tenemos que hablar de las formas de participación dentro de un hecho punible, ¿verdad? Y haciendo una rápida enunciación de las formas de participación de un hecho punible, tenemos que hablar primero que nada del autor. ¿Quién es lo que es el autor y qué es lo que es la autoría? ¿Verdad? El autor es aquel que tiene de alguna manera el control sobre el hecho. Es el que decide cómo se hace, de qué forma se hace y cuándo se hace. Él es el autor. Sin embargo, existen también otras formas accesorias de participación dentro de un hecho punible. Y ahí es donde nos alejamos un poco de la figura del autor y vamos a hablar del instigador y vamos a hablar del cómplice. En este punto vamos a hablar exclusivamente del instigador. ¿Quién es lo que es el instigador? El instigador es aquel que convence, aquel que representa, aquel que induce, como dice la pregunta, al autor para que él materialice el hecho punible. Es como que yo le diga a Miguel: Miguel, matale pues, matale. Si le matas tal cosa, matale. Y en algún punto yo represento a Miguel en el sentido, cuando yo me refiero a que represento a Miguel, me refiero a que induzco a que Miguel cometa el hecho punible. Él por sus propias manos va a ir a cometer homicidio. Yo, quien plantó esa idea en él y lo convence de diversas maneras, actúo como instigador. Yo lo induzco a que él haga algo. Esa es una forma accesoria de participación en un hecho punible. El instigador. Esa es la instigación. La inducción es el convencimiento que ejerce el instigador sobre el autor para que este último, el autor, cometa el hecho, materialice el hecho. Eso es muy importante. Eso respecto a en qué consiste la inducción como característica esencial de la instigación. Para no olvidarnos del cómplice, hablamos del autor brevemente. Yo les decía, el autor es el que tiene el dominio sobre el hecho. El autor es el que decide cómo se hace, de qué forma se hace y cuándo se hace. Él es el autor, él domina el hecho. El instigador es aquel que convence, el que representa a el autor. Lo induce a que materialice el hecho punible. Y por otro lado tenemos al cómplice, que es el que ayuda. ¿Ayuda a quién? Al autor. El cómplice es aquella persona que conscientemente le provee un arma a un tipo que quiere matar a alguien. El cómplice es ese taxista que le está esperando en la puerta del banco al ladrón y sabe que el ladrón va a salir y lo va a llevar. El cómplice es aquel que recibe la cosa hurtada y la esconde en su casa. El cómplice es el que le recibe al asesino y le esconde en su casa para que no le encuentre la policía. O sea, el cómplice ayuda. El instigador convence, induce.
El autor materializa el hecho. Son las tres formas principales de participación en un hecho punible. Y esto es muy importante también. Cuando nosotros hablamos de participantes en un hecho punible, vamos a hablar del autor, del cómplice y del instigador. Sin embargo, cuando hablo de partícipes en un hecho punible, me estoy refiriendo exclusivamente a los accesorios, o sea, al cómplice y al instigador. Esta distinción es sumamente importante. Por supuesto, hay toda una teoría detrás. No vamos a hablar ahora de eso. Pero sí a efecto práctico, cuando el profesor o el problema del examen hable de participantes, se van a acordar del autor, del cómplice y del instigador. Cuando el enunciado hable de partícipes, se van a acordar del instigador y del cómplice. Muy bien. Eso respecto a la primera pregunta. Si en algún momento no se me comprende algo, me avisa nomás por favor y lo vamos viendo. En la pregunta número 2 dice, ¿qué es la tentativa y cómo está regulada su penalidad en el Código Civil? A ver, para hablar de la tentativa, primero tenemos que hablar del camino del crimen. Se denomina iter criminis a ese camino que sigue el delincuente en la producción del hecho punible. ¿Y cómo inicia ese camino, ese iter criminis? Inicia en tu cabeza, con la ideación. Maquinás en tu cabeza cómo vas a hacer. Yo le quiero matar a Miguel. ¿Cómo voy a hacer? Tengo en mi cabeza la idea. El primer paso es la ideación. ¿La ideación es punible? No. Nadie es punible por lo que piensa, si no estaríamos todos presos. Siempre la conducta requiere una expresión externa, ya sea una acción o una omisión típica, o sea, que esté descrita en el código. Ese es el primer paso, la ideación. El segundo paso del camino del crimen o del iter criminis es la preparación. Me voy a la armería, compro un arma de fuego, compro un pasamontañas, compro unos guantes. Esa es la preparación. Voy armando el esquema. Ya salió de mi cabeza, estoy preparando el hecho. La pregunta es, ¿la preparación es punible? Y la respuesta es que en general no, salvo algunas excepciones que están estipuladas en el propio Código Penal. Como por ejemplo, acuñar moneda falsa. Hechos punibles como hechos punibles contra la existencia del Estado o hechos punibles que tengan que ver con la producción de dinero no auténtico, son hechos punibles que son punibles como tales desde su preparación. Pero en general, los hechos punibles no son punibles en la preparación. Estas son las excepciones nomás. Ese es el segundo paso o el segundo momento en el camino del crimen, en el iter criminis, la preparación. El tercer momento es el de la ejecución. Y acá es cuando yo realizo los actos tendientes a producir ¿qué cosa? El resultado. Primero lo ideé, primero estaba en mi cabeza. Luego me preparé, compré el arma, el pasamontañas y el guante.
Luego que hice, ejecuté. Ese es el tercer camino del iter criminis. La pregunta es, ¿la conducta es punible a partir de la ejecución? Y la regla es que sí. Siempre la tentativa como regla es dolosa. Y la tentativa dolosa sí es punible. Sí es perseguible. Punible quiere decir perseguible. Sí es perseguible. Pero cuestión puntual, existen dos tipos de tentativas. Que yo decía, el iter criminis está dado por 4 momentos. Ideación, preparación, ejecución. Y por supuesto, después de ejecutar se produce un resultado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que le importa al derecho penal? ¿El resultado o la conducta? La respuesta, la conducta. La doctrina de nuestro derecho penal se sienta sobre la doctrina del derecho penal de acto. O sea, lo que le importa a nuestra política criminal no es que le hayas matado o no, sino que hayas realizado todos los actos conducentes a matarle. Porque lo que estoy castigando es tu conducta. Entonces, llegado el tercer momento, que es el de la ejecución, tenemos dos tipos de tentativa. La tentativa acabada, que es esa tentativa en la cual el autor se representa en que ya realizó todos los actos tendientes a producir el resultado. Ejemplo, quería matarle a Miguel, compré la pistola, compré el pasamontaña, le encontré a Miguel por la calle, le apunté a la cabeza y disparé el arma. A eso se le denomina tentativa acabada. Hice todo lo que tenía que hacer para matarle a Miguel. Oh, suerte de Miguel, Miguel no murió. No importa. Al derecho penal, en general, no le importa el resultado, le importa la conducta del autor. Haya o no muerto Miguel, el hecho es punible. Porque hay una amenaza potencial de mi parte expresada en mi conducta de disparar un arma de fuego. Esa es la tentativa acabada. No murió por un milagro de Dios nomás. El otro tipo de tentativa es la tentativa denominada inacabada. ¿Y cuál es la diferencia? En la tentativa acabada, el autor sabe, se representa en que realizó todo lo que tenía que hacer para producir el resultado. Esa es la tentativa acabada. La inacabada es aquella tentativa en la cual el autor sabe que le resta algo más por hacer para producir el resultado. Y el típico ejemplo del libro es ese ejemplo en el cual yo no le quiero matar o asesinar o quitar la vida a Miguel con un arma de fuego. Lo quiero hacer de manera un poco más discreta, con veneno. Y según sé, necesito 20 gotas de cianuro para matarlo a Miguel. Entonces lo que estoy haciendo es darle 10 gotas al día y 10 gotas a la noche. Como recién le di 10 gotas al día o a la mañana y todavía no llega la noche, Miguel se percata de que yo le di 10 gotas de cianuro. La pregunta es, para mí que soy el autor, ¿10 gotas son suficientes para matarle a Miguel? No, necesito 20. No realicé todos los actos tendientes a producir el resultado. Realicé parte de los actos tendientes a producir el resultado. En vez de darle las 20 que requería, le di 10 nomás. A eso vamos a denominar tentativa inacabada. ¿Es punible? Sí. Pero eventualmente se aplican las reglas del artículo 67. ¿Y qué es lo que son las reglas del artículo 67? Reglas para atenuar la aplicación de la pena. Porque la doctrina entiende que es más gravoso
haber realizado todos los actos tendientes para producir el resultado que no haberlos realizado todos. Por eso es que para la tentativa inacabada se atenúa la pena. Para la tentativa acabada se aplica el mismo marco penal que para el hecho consumado. ¿En qué artículo se encuentra regulado? Vamos a mirar, vamos a buscar. Tentativa. Vamos a buscar. ¿Dónde está la tentativa? Artículo 27 del Código Penal. La tentativa de los crímenes es punible. La tentativa de los delitos lo es solo en los casos expresamente previstos en la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que la tentativa, como sabemos, siempre es dolosa. Pero si estamos ante un crimen, tenemos que saber que en el 100% de los casos se castiga la tentativa. ¿Y cómo sabemos que estamos ante un crimen? Porque el marco penal o la expectativa de pena supera los 5 años de privación de libertad. Así yo sé que estoy delante de un crimen. Y la tentativa también aplica para los delitos, sí. ¿Bajo qué circunstancias? Cuando ese mismo artículo lo expresa de manera escrita. O sea, cuando ese mismo artículo prevé expresamente la punibilidad de la tentativa. Esto aplica en los delitos. ¿Y cómo sé que estoy ante un delito? Porque el marco penal no excede los 5 años. Eso es muy importante. Entonces la respuesta es, la tentativa es o se entiende como el tercer paso dentro del camino del crimen en el cual o por el cual el autor realiza todas las conductas tendientes a producir el resultado. ¿Cómo está regulada en el Código Penal? A través del artículo 27, en donde menciona que la tentativa siempre es dolosa y que siempre está presente y es punible en los crímenes. Y para que la tentativa sea punible en los delitos, debe estar expresamente mencionada. Esa es la respuesta. ¿Me siguen hasta acá? No sé si me van acompañando. Sí, profe. Buenísimo. Súper, profe. Dice la tercera. ¿Son aún antijurídicas las conductas amparadas en una causa de justificación? Qué buena pregunta. La respuesta es que no. No son antijurídicas. Y van a abrir su código penal en el artículo 19 y en el artículo 20. ¿Cómo empieza el artículo 19? No obra antijurídicamente, dice. O sea, que la legítima defensa es una causa de justificación penal por la cual aquel que es amenazado en su vida o en su patrimonio y aquel que eventualmente rechaza esa amenaza punible cuando es racional, no obra antijurídicamente. Si Miguel me quiere matar y me está a punto de clavar un puñal en el cuello, yo tengo todo el derecho del mundo para desviar ese peligro presente y antijurídico, meterle un plomazo en la cabeza. ¿Y obro antijurídicamente yo? No. Porque estoy defendiendo algo importante que es mi vida, un bien jurídico. Es una suerte de excusa o una suerte de permiso legal la causa de justificación penal. Están presentes en el artículo 19 y artículo 20. Entonces, la respuesta: son antijurídicas las conductas amparadas en una causa
¿De justificación penal? No. No son antijurídicas las conductas. Porque el artículo lo inicia diciendo no obra antijurídicamente. Ese es el porqué. ¿Cuántas clases de autoría conoce nuestro Código Penal? Esto es muy importante también. Hay 3 tipos de autoría según nuestro Código Penal. El autor material, que es aquel autor que realiza con sus propias manos, por darle un ejemplo, ¿verdad? Es aquel autor que él mismo consuma el hecho punible. Esa es la autoría inmediata o material. Yo mismo le disparé en la cabeza a Miguel. Yo mismo lo estrangulé. Esa es la autoría material o inmediata. Yo tuve dominio sobre el hecho. Yo decidí cómo, cuándo y de qué forma lo iba a matar a Miguel. Con mis propias manos, con un arma de fuego, con una soga, con veneno. Yo autor. Autoría inmediata, autoría material. La segunda es la autoría mediata. Si alguna vez se fueron a Río de Janeiro, van a encontrar a esos mitaí de 7, 8 años que son pobrecitos, ¿verdad? Utilizados. O en Buenos Aires, estas pirañitas que se les conoce, no son imputables, ¿verdad? Y son medios por los cuales alguien más eventualmente realiza hechos punibles. Yo soy una persona de 34 años y bueno, utilizo a niños para robar. Esa es la autoría mediata. Segundo tipo de autoría. Esto es discutido en la doctrina, así, todo lo que vos quieras. En otro momento lo podemos hablar con mucho más espacio, pero es el segundo tipo de autoría, la mediata. Cuando hay alguien que realiza el hecho, no sos vos. Y la tercera, que es la coautoría. Karen y yo le matamos a Miguel. Hay 2 personas o más, 2 o más, que tienen poder de decisión sobre el hecho. Esa es la coautoría, el tercer tipo de autoría reconocida en nuestro Código Penal. Bien. La libertad condicional, creo que era artículo 50, por ahí vamos a ver. 51. Artículo 51. ¿Cuáles son los 3 requisitos para que se pueda otorgar la libertad condicional? ¿Qué es lo que es la libertad condicional? Es una oportunidad, ya échupé, procesal otorgada al condenado. Es un salvavidas procesal otorgado al condenado que ya está purgando su pena. ¿Y qué es lo que hace este remedio procesal? Suspende la aplicación de la pena. Pero para que pueda ese tribunal suspender la aplicación de la pena, deben concurrir 3 requisitos básicos. El primero o el primer requisito, que el condenado que esté compurgando su pena haya compurgado las 2/3 partes de la condena. ¿Y cómo yo sé que compurgó las 2/3 partes de la condena?
tengo que tomar la condena y dividir entre 3. Y luego multiplicar por 2. Si ya compurgó más de las 2/3 partes, puede solicitar la libertad condicional. Ejemplo, me condenaron a 18 años de cárcel por un homicidio doloso. Ok. 1/3 son 6 años. 2/3 partes son 12 años. Entonces, a partir de haber compurgado 12 años, un mes, yo ya puedo solicitar o ya cumplo con el primer requisito para poder solicitar la libertad condicional. Haber compurgado 2/3 partes de la condena. En el caso de haber sido condenado a 18 años, ya compurgué 12 años, un mes, por ejemplo. Ese es el primer requisito. El segundo, esto es una cuestión medio subjetiva, se puede esperar que el condenado, aún sin compurgamiento del resto de la pena, no vuelva a realizar hechos punibles. ¿Y cómo vos podés saber que alguien no va a hacer algo en el futuro? Medio complicado. Y bueno, acá entran los psicólogos, ayudantes sociales, psiquiatras, etcétera, 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 ¿verdad? Pero medio complicado saber si alguien va o no a hacer algo en el futuro. Pero lo que sí debe existir de alguna manera es un compromiso, es una cierta certeza o seguridad de que el condenado se rehabilitó. Porque ¿qué es lo que busca qué es lo que busca nuestra política criminal? Creo que con ustedes nosotros habíamos estudiado esto, ¿verdad? ¿Qué busca nuestra política criminal? La reinserción social. Exacto. Eso es lo que busca nuestra política criminal. La readaptación del condenado. La reinserción social del condenado. Y esa readaptación o esa reinserción social del condenado está alineada con la teoría especial, creo que es positiva, que es una de las 4 teorías, ¿verdad? Pero vayamos al punto, ¿verdad? Por eso es que se espera que no vuelva a... Lo que se espera es que se haya, vamos a decir, readaptado, que se haya arreglado eso que no estaba bien en la persona del condenado. Y el tercer requisito, que el condenado solicite o consienta la libertad condicional. O sea, su abogado lo puede solicitar, su abogada lo puede solicitar en nombre de él, por supuesto, o él mismo lo puede hacer. Son los 3 requisitos para que pueda aplicarse este remedio procesal que se llama libertad condicional. El más importante, haber compurgado 2/3 partes de la condena. Si la condena era a 18 años de pena privativa, por lo menos más de 12. Señora. Profe, tengo entendido que hubieron casos que el condenado no aceptó la libertad condicional. Sí, puede ser. Puede ser. Es probable. Seguramente ganaba más plata adentro que afuera, a ver. Profe, tengo una consulta. ¿Cómo no? Dijiste 12 años y un mes. Sí, ¿Sería sí o sí 12 años y un mes o puede ser 12 años y un día? el Código Penal dice que las penas se computan en meses y años completos. En el artículo 38 del Código Penal dice: la pena privativa de libertad tendrá una duración mínima de 6 meses y máxima de 30 años. Ella será medida en meses y años completos. Por ese motivo es que yo digo 12 años, un mes. Porque el Código Penal te dice que las penas se cuentan en meses y años completos.
Profe, una consulta. ¿Qué artículo era? 38, espera que 38 que era. La verdad que sí, 38. 38. Sí, Tú- profe, tú- 38. Tu pregunta no está mal. O sea, si vos decís 12 años un día, 12 años una hora, no está mal tampoco. Pero siguiendo la línea de nuestro código penal, siendo muy teórico, así muy positivista, yo creo que debería ser 12 años un mes. Pero más de 12, más de 2/3 partes nomás dice el artículo. Puede ser también 12 años un día. Yo creo que no está mal también responderle de esa manera. Es una apreciación mía. Bueno. Después dice, ¿por qué una persona podría estar privada de su libertad por 40 años? Y coincidentemente vamos al artículo 38, ¿verdad? El artículo 38 que dice, la pena privativa de libertad tendrá una duración mínima de 6 meses y máxima de 30. ¿Cómo es que puede estar 40? O primero, puede estar 40 años privado de su libertad. Y la Por medida de seguridad, profe. Exacto. Exacto. ¿Se acuerdan de este ex país? Miembro del EPP. ¿Verdad? No me acuerdo su nombre ahora. Manuel Cristaldo Adolfo Mier. Trote también creo que se le dio igual, profe. Sí, 40 años. Claro, se le da la pena máxima porque acuérdense que nuestro sistema es de doble vía. Existen penas y medidas. La pena con privativa de libertad más alta es 30 y la medida de seguridad más alta o más gravosa es de 10. Entonces sí, uno puede estar 40 años privado de su libertad. ¿Por qué? Porque si uno va a sumar la pena máxima más la medida máxima, da como resultado 40 años. Pena máxima 30, medida de privación de libertad máxima 10 años. Se puede, es posible. Es poco usual, pero es posible. Jurídicamente hablando, se puede. Profe, en esta audiencia tan larga que fue la de justamente de esta gente del EPP entre Carmen Villalba, Oviedo y compañía, hubieron muchas condenas con medidas de seguridad. Sí, ahí está. Alcides Oviedo Brites, ese es el personaje que quería mencionar hace rato. Sí, por los hechos. Ellos atentaron, cometieron muchos hechos punibles, por supuesto. Hay una concurrencia de hechos punibles. Y nuestro Código Penal dice que se toma el más gravoso de todo, no es que se suma. En Estados Unidos, por ejemplo, el sistema penal suma. Por eso encontrás gente que tiene 1000 años de cárcel y eso. Acá no existe eso, ¿verdad? Acá se toma la pena más gravosa y esa es la que eventualmente se le aplica, ¿verdad? Pero sí, concuerdo contigo. En el caso de secuestro, terrorismo de Estado, amenaza al orden público, todo eso son cuestiones muy graves, ¿verdad? Profe, Señor. profe, en Brasil también suma. En Brasil también suma. Mira, pues eso yo no sabía. Bueno, después dice, ejemplifica 3 hechos punibles en los que se puede aplicar la pena de la publicación de la sentencia. A ver, esto es importante. Existen 3 clases de penas. Las penas principales, artículo 37. Las penas principales que son o están determinadas por la pena de privativa de libertad y la pena de multa. La pena privativa de libertad es aquella que puede ir de 6 meses a 30 años, ¿verdad? Y la pena de multa, que es un dinero que se le paga no al perjudicado, al Estado, que puede ir, creo que de 5 a 360 días multa. Se cuenta en días multa. Esas son la primera clase de penas. Penas principales, privativa de libertad y pena de multa. Luego tienen las penas complementarias, que es la pena patrimonial, que sí es dinero para el afectado, y la prohibición de conducir. Segundo tipo de pena, penas complementarias. Y la tercera clase de pena
es la pena adicional. La composición, que también es dinero, reparar el daño, y la publicación de la sentencia. Entonces, cuando me está hablando de 3 hechos punibles en los que se puede aplicar la publicación de la sentencia, lo que me está preguntando en el fondo, ¿cuáles son hechos punibles en los cuales puedo aplicar penas adicionales? E inmediatamente van a pensar en la difamación, en la calumnia y en la injuria. Artículos 151, 152 y 153 parece que. No, 150, 151 y 152. Son los 3 hechos punibles en donde se puede aplicar la publicación de la sentencia como una pena complementaria, ¿verdad? ¿Y bajo qué contexto yo aplico esta pena complementaria? Si es que la calumnia, la difamación o la injuria se realizó en público. Por ejemplo, en Teleshow, en no sé dónde, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En Twitter, ¿verdad? Eventualmente, si fue de carácter público, la injuria, la difamación o la calumnia, se aplica la pena de la publicación de la sentencia. Se publica la sentencia. Se conoce quién lo que es aquel que calumnió, injurió o difamó. Bien. Profe, eso no se aplica en todas las audiencias públicas, perdón. No, generalmente para el derecho penal de adultos el proceso es público en el sentido de que una persona puede concurrir, ¿verdad? Por una cuestión de seguridad jurídica, nada puede ser secreto, salvo los procesos que tengan que ver con menores, ¿verdad? Esos sí son procesos cerrados. Pero el proceso es público. Acá estamos hablando de la sentencia. ¿Qué es lo que es la sentencia? Es el último acto procesal y es la decisión del juez y es la que pone fin a todo el proceso. Y esa sentencia es la que se publica, ¿verdad? De alguna manera, esto lo que busca es reparar el daño a través de conocer la figura del difamador o del que calumnió o del que injurió, ¿verdad? Entonces, si Miguel me difamó a mí en Twitter, y bueno, la sentencia se va a publicar para que conozca que él me difamó. De alguna manera está reparándome el daño a mí, conociendo de que él lo que dijo no es cierto. Fue una difamación. Chismoseó nomás, él ni sabía lo que estaba diciendo, ¿verdad? Repitió algo que escuchó. Entonces, es una pena complementaria, ¿verdad? Siempre van a cobrarse el artículo 150, 151 y 152. Difamación, calumnia e injuria. 150, 151 y 152. Bien. Profe, una consulta con respecto a eso. Sí. En el Código Penal creo que hay la posibilidad de que te podés retractar. Algo creo que, si mal no recuerdo. Sí existe la retractación. Existe, o sea, lo que existe es, sí existe, está prevista la retractación en ciertos casos, ¿verdad? O eventualmente yo hice algo, ¿verdad? Intento reparar eso que hice antes que se produzca el resultado. Por ejemplo, no sé, yo le estaba dando veneno a Miguel y bueno, me arrepentí y le llevé al sanatorio y evité que se muera. Bueno, eventualmente produje o incurrí una conducta típica antijurídica, reprochable, que es punible, pero a su vez procuré evitar el resultado, entonces como que hay una exhibición de la pena, ¿verdad? Es como que te arrepentiste a mitad de camino y bueno, trataste de arreglar lo que hiciste, ¿verdad? Lo que hiciste mal. Está previsto. Profe, señor. Consulta, la pena complementaria, ¿la pena adicional vendría a ser una pena complementaria o es...? No, o sea, existen 3 clases de pena, ¿verdad? La principal, que ya sabemos que es la de multa. Exacto, después está la complementaria, que es la patrimonial y la prohibición de conducir, y la adicional, que es la composición de la que estamos hablando nosotros, y la publicación de la sentencia. ¿Y cuál era la que tenía la reserción con dinero al afectado? Y la patrimonial y la composición, ambas. Ambas tienen eso. Sí, la pena de multa va para el Estado.
La pena patrimonial para el afectado y la composición también es para el afectado. ¿Cuál es la diferencia entre la pena patrimonial y la composición? La composición es reparar el daño solamente. Y la pena patrimonial es una pena pero en plata, ¿verdad? Que se les resarce al afectado. Exacto, exacto. Bien. Gracias. De nada. Sin problema. Distingue breve... Señora. La publicación se refiere a publicar por el mismo medio en el caso de calumnia, Sí, por ejemplo. sí, por el mismo medio por el cual fue realizada o llevada a cabo la injuria, la calumnia o la difamación. Ya, Eso excelente. es, exactamente. Es muy parecido a la figura del derecho a réplica. Señor. La pena de multa era 5 días hasta... 360 días multa. Dale, gracias, profe. No hay ningún problema. El cálculo de la libertad condicional aplica también sobre la medida de seguridad cuando se le asigna más. En principio no, solamente sobre la pena privativa de libertad. Ya, o sea, de la pena base, vamos a decir. Sí, solamente sobre la pena privativa, no sobre la medida de seguridad. Ya. La medida de seguridad se aplica porque eso es demasiado peligroso ya. Demasiado peligroso. Entonces ya, como penalmente ya, eso es demasiado, una amenaza demasiado grande. Entonces, bueno, se le cuida a la sociedad de vos más o menos, ¿verdad? Pero en este caso no creo que el juez dé lugar o haga lugar a una solicitud de libertad condicional, ¿verdad? Si es que tenés una medida de seguridad sobre vos, a no ser que te haya convertido en un pastor y no se haya evangelizado a todo Tacumbú más o menos, o si no, no creo, pero bueno. Distingue brevemente la legítima defensa del estado de necesidad. Bueno, vamos a tratar de hacerlo fácil, sencillo. Ambas, tanto la legítima defensa como el estado de necesidad justificante, son causas de justificación penal. Hace rato hablábamos de eso un poquito ya, ¿verdad? La legítima defensa es un permiso, es una justificación penal para eventualmente defender un bien jurídico dañando otro bien jurídico, ¿verdad? Si vos estás en el supermercado y ves que el perro se está muriendo dentro del auto, o una criatura de 2 años se está muriendo dentro del auto, ¿qué vas a hacer? Vas a romper el vidrio para salvar a la criatura, ¿verdad? O si no, se va a morir. Eso es omisión de auxilio, va a ser, ¿verdad? Entonces, vos cometés un mal menor, que es romper el vidrio del auto, para evitar un mal mayor, que por ejemplo sería la muerte de la criatura. Esa es la figura del estado de necesidad. Otro ejemplo. Le tengo a mi hijo de 6 meses en brazos y necesito un remedio porque se me va a morir. Está todo cerrado. ¿Qué hago? Rompo el vidrio de la farmacia y consigo el medicamento para que le apliquen a mi hijo de 6 meses, si no se muere. Cometí un mal menor, como es el robo, porque rompí el vidrio, para evitar un mal mayor, que es la muerte de mi hijo de 6 meses. Esa es la figura del estado de necesidad. Es una causa de justificación penal. Vamos ahora a la legítima defensa. Le doy ejemplo y después voy a ir al concepto. En la legítima defensa, ¿cuál es el contexto en el cual se perfecciona o se configura, mejor dicho, la legítima defensa, ¿verdad? Yo obro antijurídicamente, yo, persona potencialmente en peligro de sufrir una lesión antijurídica. Pero ¿por qué yo obro antijurídicamente? Entre comillas. Porque quiero rechazar o desviar una agresión,
presente. Y siempre apelamos a los ejemplos más grotescos, ¿verdad? Miguel me está a punto de clavar un destornillador en el cuello, ¿verdad? Me está a punto de disparar. Esa agresión que voy a sufrir en el contexto de la legítima defensa es una agresión presente. A mí, a mi persona, o a mi patrimonio, o a la persona o al patrimonio de otra persona, no necesariamente a mí. Legítima defensa es cuando, y lo más clásico es, me van a matar a mí y yo le mato a la otra persona. Ese es el ejemplo clásico, ¿verdad? Pero la legítima defensa no es solamente eso. La legítima defensa es cuando mi patrimonio, que es un bien jurídico, se ve en un peligro presente, inminente. Me robaron. ¿Y qué hago yo? Le disparo en la pierna al ladrón. ¿Obro antijurídicamente? No. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es rechazar o desviar una agresión sobre algún bien jurídico mío o de alguien más. Pero para que la legítima defensa pueda configurarse o determinarse, deben de darse 3 factores importantes. La necesidad de obrar o la necesidad de rechazar o desviar una agresión es el primer elemento. Necesito rechazar o desviar una agresión, lo primero. Esa agresión, lo segundo, es presente y antijurídica. Sucede ahora y es antijurídica. ¿Por qué? Porque está tipificada como tal. Lesiona a un bien jurídico. Y lo tercero es que esa lesión sea a un bien jurídico propio, como mi vida, mi patrimonio, o ajeno, como la vida de Mirapillá o el patrimonio de Mirapillá. Son los 3 condimentos que tienen que conjugarse para poder decir nos encontramos ante un escenario de legítima defensa. Reitero, la necesidad racional de rechazar o desviar una agresión, lo primero. Me está sucediendo ahora y tengo que rechazar o desviar ahora. Si no lo hago, corre peligro mi vida, mi patrimonio o el de alguien más. O la vida o el patrimonio de alguien más. Esos son los presupuestos de la legítima defensa. En cambio, en el estado de necesidad, no hay tanta urgencia como en la legítima defensa. Lo que existe, y quiero poner en estos términos, ya sé que es tarde y qué sé yo, ¿verdad? Pero hay que apelar un poco a la imaginación. La legítima defensa es un círculo pequeño que ustedes están dibujando. Un círculo pequeño, del tamaño de una moneda de 1000 guaraníes. En cambio, el estado de necesidad es un círculo más grande que el de la legítima defensa. O sea, es un contexto más pernicioso, más amplio que el de la legítima defensa. Porque no está tan comprimido en el sentido de que la agresión, si bien es presente, si bien es antijurídica, no requiere rechazar o desviar esa agresión. ¿Por qué yo requiero en la legítima defensa rechazar o desviar esa agresión antijurídica? Porque si no, me va a lesionar a mí, me están por matar, me están por robar. En cambio, en el estado de necesidad, lo que hay es una situación de peligro, o sea, hay un potencial de que puede pasar, no hay una certeza de que va a pasar. En la legítima defensa, si yo no le mato, me mata. En el estado de necesidad,
No existe ese tamaño de peligrosidad. Sí hay una situación de peligro para un bien jurídico propio o ajeno. Pero lo que yo hago, bajo la figura del estado de necesidad, es producir un mal menor para evitar un mal mayor. Porque no hay otra forma de evitar. Por eso ponía el ejemplo, ¿verdad? Si yo estoy en el supermercado un domingo ahí en Fortis y me bajo de mi auto y le veo a una criatura de 2 años que está llorando dentro de una camioneta, feroz camioneta Mercedes-Benz, ¿qué tengo que hacer? Romper el vidrio para evitar que muera. Capaz que no muere, ¿verdad? En el momento. Pero hay un potencial peligro de que muera. Hay un peligro de que muera. Entonces, ¿yo qué hago? Ocasiono un mal menor, como es el daño, hecho punible. El daño es un hecho punible. Rompo el vidrio del auto para evitar un mal mayor, que es la muerte del bebé. En cambio, en la legítima defensa sí hay un peligro presente, inminente. Si no le mato, me mata. Si no le disparo, se va a escapar con mi dinero. Eso es legítima defensa. Y esa es su diferencia con el estado de necesidad. La legítima defensa describe un contexto de un peligro o de una amenaza presente que necesita ser rechazada o desviada. La legítima defensa requiere de rechazar o desviar esa agresión antijurídica. Sin embargo, el estado de necesidad apela a producir un mal menor para evitar un mal mayor. Esa es la distinción. Este es un tema muy apasionante. Lastimosamente el tiempo no es más mi aliado hoy, ¿verdad? Pero podemos hablar más adelante de esto en otro momento con mucho más detenimiento. Bueno. Seguimos. ¿Qué elemento del hecho punible es excluido o descartado por la minoría de edad o el trastorno mental? Importante. Cuando van a estudiar la teoría del delito, o cuando ustedes ya saben, en teoría, cuáles son los elementos de la teoría del delito, ¿verdad? ¿Qué requiere el delito para configurarse como tal? Requiere una conducta activa u omisiva, que sea típica, que sea antijurídica, o sea, que no se encuentre amparada por una causa de justificación penal. Y que esa conducta activa u omisiva que es típica, ¿y qué quiere decir que es típica? Que está descrito el modelo de conducta dentro del código, el que matara a otro. Esa conducta típica antijurídica es reprochable. ¿Y quién es reprochable? Aquella persona mayor de edad, y lo digo en términos simples, que tiene todos sus jugadores en la cancha. Él es el reprochable. Ese es un sujeto reprochable. Un enajenado mental nunca va a ser reprochable. Un menor de 14 años nunca va a ser reprochable. Hay una teoría que se llama la teoría de la culpabilidad y la teoría de la reprochabilidad. Son parecidos, pero no son lo mismo. Pero a lo que voy es que el elemento que es excluido para descartar la minoría de edad o el trastorno mental es el elemento de la reprochabilidad. Un mitaí de 5 años le puede matar a su hermanito. Por supuesto, incurrió en una conducta activa, sí, porque le disparó a su hermanito. Esa conducta es típica, sí, porque está descrita en el código, artículo 105. Esa conducta es antijurídica, por supuesto, porque no lo hizo en el contexto de legítima defensa. Le mató porque estaba jugando con la pistola. Entonces estamos ante una conducta típica antijurídica. Es a lo que conocemos como injusto penal. Ahora, ese mitaí de 5 años se puede ir preso, puede ser sometido a un proceso penal
No. ¿Por qué? Porque no es reprochable. Entonces, el elemento que falta es el de la reprochabilidad. Cuando hablamos de menores de edad y cuando hablamos de trastorno mental. Esto ya hablamos, ¿verdad? ¿En qué consiste la libertad condicional? Yo les mencioné que es un remedio procesal que en su artículo 51 expresa que el tribunal puede suspender la ejecución del resto de la condena cuando se cumplan los 3 presupuestos que expresa el mismo artículo, ¿verdad? Haber compurgado 2/3 partes de la condena, tener la suficiente seguridad de que el condenado se rectificó, no va a volver a incurrir en delitos ni crímenes, y él mismo lo solicite o lo apruebe. En eso consiste la libertad condicional. Es un remedio procesal. Es una oportunidad, un salvavidas procesal para el condenado. Y pueden poner los ejemplos que quieran, ¿verdad? Una persona que fue condenada por homicidio, por robo agravado, y bueno, hacen los cálculos ahí, ¿verdad? Bien. Marca la opción u opciones correctas, dice. Esto es muy importante. Lean siempre. A veces uno cree que hay una opción nomás. Y con este profesor nunca se sabe. Puede ser que haya más de una opción. La reprochabilidad como sinónimo de qué. Recién hablábamos de esto. La reprochabilidad es un sinónimo de antijuricidad. En realidad de la culpabilidad. La reprochabilidad tiene que ver con la representación del autor respecto de lo que está haciendo. La antijuridicidad es la lesión en sí de un bien jurídico, y esa lesión a un bien jurídico no está amparada por una causa de justificación penal. Eso es lo antijurídico. Que yo le clave un cuchillo a la pierna a Miguel es una lesión al bien jurídico de su integridad física. Lesión grave, por ejemplo. Estoy lesionando su cuerpo, su pierna, lesión grave. Eso es antijurídico. Sin motivo alguno. Cuando nosotros hablamos de reprochabilidad, de lo que estoy hablando es de imputabilidad. Yo le puedo atribuir a esa persona un hecho punible, es la pregunta que me estoy haciendo al hablar de reprochabilidad. Miguel es imputable, es sometible a un proceso penal, tiene más de 18 años y no sufre un trastorno mental. Por lo tanto, es reprochable. Sabe lo que está haciendo, conoce las consecuencias. Una criatura de 5 años que le roba a su amiguito los lápices de colores no entiende, no dimensiona lo que está haciendo. Yo de 34 años sé muy bien lo que estoy haciendo. Entiendo y comprendo lo que estoy haciendo. Me represento en lo que estoy haciendo. Sé las consecuencias. Soy un sujeto reprochable. La culpabilidad es un sinónimo de la reprochabilidad. La legítima defensa requiere, entre otros, siempre ustedes sean estrictamente legalistas, lean su código. En el artículo 19, voy a leer el artículo y vamos a responder juntos. Dice, no obra antijurídicamente quien realiza una conducta descrita en el tipo legal, o sea, no cometió ninguna de las conductas o cometió alguna de las conductas tipificadas desde el 105 hasta el 325, cuando ella fuere necesaria y también racional para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica a un bien propio o ajeno.
Entonces, ¿cuáles son eventualmente, qué es lo que requiere la legítima defensa? ¿Cuáles son los presupuestos que requiere la legítima defensa? Yo marcaría agresión a un bien jurídico propio. Eso requiere la legítima defensa. Después... ¿Y peligro presente, profe? El peligro presente está en el estado de necesidad. También el peligro presente en realidad es un contexto. Si vos te vas al 20 vas a encontrar el término peligro presente luego. Sin embargo, Profe, leyendo el artículo 19 dice una agresión presente. No habla de peligro, habla de agresión. El peligro es el potencial de que algo puede suceder. La agresión ya es algo material, ya está sucediendo. Esa es la diferencia. El peligro presente es eventualmente un presupuesto del estado de necesidad. Yo marcaría agresión a un bien jurídico propio. Y proporcionalidad en el medio de la defensa. ¿Por qué marcaría proporcionalidad en el medio de la defensa? Porque dice cuando ella fuere necesaria y racional. O sea, irracional. Tiene que ser necesario como también racional. Desviar o rechazar esa agresión. No puedo matarle con una escopeta a alguien que me está apuntando con un cuchillo de cocina. ¿Verdad? Ya no hay una proporcionalidad en el medio de la defensa. Entonces, si yo tuviera que marcar este examen, yo marcaría agresión a un bien jurídico propio y proporcionalidad en el medio de defensa si se me permite marcar dos opciones. Si se me permite marcar una sola opción, marcaría solamente agresión a un bien jurídico propio. Creo que alguien quería hablar. No sé si... A ver. Alguien creo que levantó la mano, ¿verdad? ¿O no? ¿No? Bueno. No sé si me van siguiendo en esto. Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto, muy atenta. Bueno. Gracias, Olguita. Qué gusto escucharte. Súper bien, profesor. Bueno. La composición es una pena adicional que es aplicable al hecho punible de. Y acá tenemos más de un hecho punible. Tenemos a la calumnia y a la injuria. El maltrato físico. Mira, vos maltrato físico. Señor, señora. Escucho. O escribieron en el chat. A ver. Profe, siempre, ¿verdad? Ah, ok. Si el profesor siempre aclara que es una sola la respuesta correcta, entonces, yéndonos más al ejercicio anterior, yo marco agresión a un bien jurídico propio. Como este ejercitario dice, marca la opción u opciones correctas, entonces por eso es que en el caso que puedas marcar más de una opción, marca agresión a un bien jurídico propio más proporcionalidad en el medio de defensa, porque ambos son presupuestos de la legítima defensa. Bueno, ahora sí, continúo con este. La composición es una pena adicional que es aplicable, y acá tenemos dos opciones en realidad, a priori, la calumnia y la injuria. Recuerden que la composición está en el artículo 59, ¿verdad? Y tanto el artículo 150 como el 151 hacen referencia al artículo 59, así que en ambos casos, acá tenés dos respuestas correctas. Lo que quiero ver es si el maltrato físico también, eventualmente, que es el 110, creo que era maltrato físico, ¿se puede aplicar el 59? No. En el 110 no.
En la amenaza. Vamos a ver por la amenaza. No creo tampoco en la amenaza, pero vamos a mirar. Ah, sí se puede, mira. Mira que sí. Viste que hay que leer el código. El artículo 115 que dice: en los casos señalados en los artículos 110. 110 que es maltrato físico. 111 y tercero y 112 se acordará la composición prevista en el 59. O sea, se puede marcar maltrato físico, calumnia, injuria. En los tres casos se puede aplicar la composición. El Código Penal, esto así como una crítica constructiva, no es muy preciso en sus reglas. Muchas veces van a encontrar que en el mismo artículo te dice que se puede aplicar la composición. Pero muchas veces también van a encontrar que al final, casi al final del capítulo o del título, también dice composición. En los artículos tal, se puede aplicar. O sea, la técnica legislativa no estuvo muy pulida, que digamos, ¿verdad? Entonces es como que hay esta suerte de inconsistencia. Hay artículos donde sí dice el propio artículo y hay artículos donde tenés que leer todo el capítulo para saber si se puede o no. Yo mejoraría eso, ¿verdad? Alguno de ustedes que va a ser diputado o senador, por favor, si puede mejorar eso. Bueno, la amenaza, lo que quiero ver. La amenaza. 110, inciso 2. Vamos a ver por 110, inciso 2. Ok. En la amenaza no se puede aplicar composición. En la injuria sí, en la calumnia sí, y en el maltrato físico sí. ¿Por qué en el maltrato físico sí? Porque es lo que dice el artículo 115. Muy bien. Tres opciones correctas tienen ahí. Después dice: cuando el tribunal valora los obstáculos que superó un ladrón para apoderarse de la cosa ajena, ¿qué es apoderarse de la cosa ajena? Hurto. Está considerando, o esto se refiere a la vida anterior, no. La actitud del autor frente al derecho, tampoco. La intensidad o la energía criminal puede ser, pero lo más correcto es definir al móvil y a los fines del autor. El móvil o los fines es la motivación. Eso es lo que mira eventualmente el tribunal, ¿verdad? Los móviles, cuál fue la motivación y qué es lo que quería producir eventualmente el autor, ¿verdad? Esto a la hora de castigar un hurto grave, hurto en banda, eso es lo que mira, ¿verdad? Si estaba asociado con otras personas, si se iba él solo, si escaló una pared, si entró a una iglesia, qué es lo que quería, bueno, qué quería producir, todo eso, ¿verdad? Eventualmente eso es lo que valora el tribunal, los móviles y los fines del autor. Yo marcaría esta respuesta. El Código Penal mucho no mira la vida anterior del autor, salvo algunos casos, pero la regla es que nuestra doctrina es la doctrina del derecho penal de acto, no es la doctrina del derecho penal de autor. Voy a hacer una crítica rápida. Si yo me voy caminando a las 3 de la mañana por la calle en el Bañado Sur sin remera, no estoy haciendo nada malo. ¿Por qué el policía me va a subir en la patrullera? No hice nada malo. No porque sea medio morochito y esté sin remera, ya soy un delincuente. Eso se llama doctrina del derecho penal de autor. Porque tengo cara de delincuente, ya soy delincuente. Porque soy la chacarita, ya soy delincuente. Eso no está bien. Esto no es un estado policial, esto es un estado gendarme. El Estado no puede intervenir en tu vida salvo que vos hayas roto la ley o hayas
eventualmente, potencialmente incurrir en un hecho punible. Entonces, si vos estás caminando a las 2 de la mañana por la calle, ¿quién te puede decir nada? Libre de tránsito. Entonces, la policía no tiene que mirar tu vida anterior. Vos tenés que estar quebrantando la ley para que el Estado pueda intervenir a través de su poder punitivo. Eso, señor. Por si alguien no sabe nomás, eso está hablando del artículo 65, bases de la medición. Sí. Bien, entonces nos quedamos con la opción A en la pregunta D. Vamos a la pregunta E, la pena de multa. Hablamos ya también de esto. La pena de multa es una pena principal, al igual que la privativa de libertad, y es un pago al Estado de una suma determinada de dinero. Puede ser sustituida por trabajo o pena privativa de libertad, cierto. Se calcula en días multa, cierto, atendiendo a las condiciones personales y económicas del autor. Sí, acá está todas son correctas. Todas son correctas. Hace rato una compañera preguntó, se considera de 5 a 360 días multa. ¿La pena de multa se puede sustituir por trabajo? Sí. Un día de trabajo equivale a un día multa. Si no pago mi multa, ¿el juez puede sustituir un día de multa por un día de prisión? Sí. Hay una triple igualdad. Un día de trabajo es igual a un día multa. Un día multa es igual a un día de pena privativa de libertad. Ejemplo, el juez me dice, Suazo, vas a ser castigado con 100 días multa. O con, no sé, 300 días multa me da el juez. 300 días multa me da el juez. Y yo no pago. ¿Qué pasa? ¿Me llevan a Inforcom? No. El juez sustituye la pena de multa por pena privativa de libertad. Y como me dio 300 días multa y no pagué ni un día multa, ¿por qué me van a sustituir? Por 300 días de privación de libertad. Mismo ejemplo, el juez me da 300 días multa y yo no tengo para pagar. Y le digo, señor juez, sustituíme los 300 días multa por 300 días de trabajo. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Entonces, esto en cuanto a la pena de multa. Es una pena principal, se paga al Estado, se sustituye o se puede sustituir por trabajo o por privación de libertad. Y se calcula en días multa, de 5 a 360 días multa. Muy bien. ¿Y cómo se calcula un día multa? Esto es muy importante también. Un día multa mínimo es igual al 20% de un jornal mínimo. Eso es un día multa mínimo. Y un día multa máximo, les voy a decir cuánto es. Voy a leer mi artículo porque mi memoria ya me falla a esta hora. Un día multa máximo, les digo, $500 jornales. O sea, no es que un día multa es un valor plano, no. Si tu apellido es Horacio Cartes, o si tu nombre es Horacio Cartes, el juez va a ver cuánto gana Horacio Cartes. Vamos a determinar un día multa para Horacio Cartes. Horacio Cartes, ¿cuánto factura al mes? 1.000 millones de guaraníes. Bueno, y vamos a hacer que su día multa sea 500 jornales. Y vas a multiplicar un jornal por 500. Ese va a ser un día multa. Pero si tu condenado es Manuel Suazo, que gana sueldo mínimo, no le vas a dar 500 jornales como un día multa. Apenas gana sueldo mínimo el tipo. ¿Qué le vas a dar? El 20% de un jornal. Ese va a ser un día multa para Emanuel. O sea, un día multa puede variar muchísimo. ¿Y hasta cuántos días multa puedo dar? Hasta 360. Lo mínimo que puedo dar, 5 días multa. Muy bien. El
exceso por confusión o terror. Yo nunca entendí muy bien esta figura. Dice el artículo 24. El que realizara un hecho antijurídico excediéndose por confusión o terror en los límites de la defensa, de la legítima defensa o de un estado de necesidad justificante, será eximido de pena. Voy a irme otra vez al ejemplo que les di hace rato. Ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Ustedes ven mi examen que estoy proyectando. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Este es el círculo de la legítima defensa. Chiquitito. Este es legítima defensa. Este es el círculo del estado de necesidad. Perdón, ya sé que no es el círculo, pero ¿se entiende? Es como que el estado de necesidad es más pernicioso que la legítima defensa. Que yo decía, la legítima defensa tiene que ser una agresión presente, no un peligro. La legítima defensa es una agresión presente. El estado de necesidad, ¿qué es? Un peligro, un potencial de que puede pasar. O sea, un poco más grande el círculo. Y el exceso por confusión o terror es un círculo más grande todavía. El exceso por confusión o terror es un exceso en los límites de la legítima defensa y del estado de necesidad. ¿Es punible la conducta? Sí, solamente que se te exime de pena. A efecto práctico es lo mismo, ¿verdad? Pero la conducta es punible, solamente que no te aplican la pena. No te vas preso, ya supe. Se te exime de pena. Perdón si el ejemplo es poco claro, pero trato de ser nomás lo más sintético posible, ¿verdad? Un ejemplo de exceso por confusión o terror. Estoy durmiendo yo acá en mi casa un sábado y escucho un ruido, me asusto, salgo afuera y disparo. Era mi hermano que entró nomás por arriba del portón y le maté. Me excedí, no había una agresión, no hubo peligro. Me excedí. Era mi hermano nomás, no le vi nomás la oscuridad. Profe, ese es el caso de la señora que le mató a su hija. La señora que le mató a su hija. Se excedió en los límites de la legítima defensa porque no había una agresión. Se excedió en los límites del estado de necesidad porque no había peligro. ¿Es punible la conducta? Sí. ¿Se le aplica la pena? No, se le exime. Son remedios procesales. O si no, la cárcel estaría lleno de gente, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando hablamos de exceso por confusión o terror, el autor obra por error o desconocimiento legal, dice. No, ese es el error de prohibición. El autor se excede en el riesgo permitido por la ley. Yo creo que sí. ¿El autor se excede en los límites de la legítima defensa o un estado de necesidad justificante? Sí. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta, la C. El autor, así mismo dice el artículo, el autor se excede en los límites de la legítima defensa o de un estado de necesidad justificante. Esta es la respuesta que yo marcaría. La B también se acerca, pero la respuesta exacta, tal cual lo expresa el código, la C. La respuesta A no tiene nada que ver. Esto se llama error de prohibición. La D, nada que ver tampoco. Así que la C tiene que ser la correcta. Bien, vamos con esta última y mañana seguimos con los casos. Dice... ¿Es posible la exhibición de la pena en los siguientes casos? Recién hablamos de exhibición de la pena. ¿Cómo sé que hay exhibición de la pena? Porque el propio artículo me lo dice.
estado de necesidad no obra antijurídicamente, dice. En esta situación de peligro presente para el bien jurídico propio o ajeno, lesionar al mismo u otro bien para impedir un mal mayor que no sea evitable de otra manera. No obra antijurídicamente, no. Exceso por confusión o terror, acá sí. El que realizara un hecho antijurídico excediéndose por confusión o terror en los límites de la legítima defensa o en estado de necesidad, será eximido de pena. Entonces, el exceso por confusión o terror tiene como consecuencia la exhibición de la pena. El error de tipo, no. Acá lo que no se configura es hecho punible, pero no hay exhibición de pena. Una cosa es que no se configure el hecho punible, otra muy distinta es que exista exhibición de pena. La exhibición de pena es cuando estás ante un hecho punible, pero el tribunal tiene la facultad de eximirte de la pena. Cuando hablas de error de circunstancia de tipo, a lo que te estás refiriendo es que no se configuró la conducta tal cual está descrita en el código. Muy diferente. Error de prohibición no es reprochable, dice. O sea, no existe reprochabilidad, no es que hay exhibición de pena. En todo caso, se atenúa la pena si el error era eventualmente evitable. Y la inexigibilidad de otra conducta. Acá tampoco hay exhibición de pena, parece. Sí, hay. Artículo 25 dice: el que realizara un hecho antijurídico para rechazar o desviar de sí mismo o de un pariente o de otra persona llegada a él un peligro presente para su vida, su integridad física o su libertad, será eximido de pena atendidas todas las circunstancias no le haya sido exigible otra conducta. En caso de haber sido exigible otra conducta, la pena será atenuada. La respuesta 100% correcta es el exceso por confusión o terror. Si podés marcar más de una opción, también es correcto mencionar a la inexigibilidad de otra conducta, porque habla de una exhibición de pena bajo un tipo de escenario. Marcaría yo la B y la E, en el caso que pueda marcar dos respuestas. Si puedo marcar una sola, marcaría la B. Bueno, mañana tenemos que hacer una segunda clase. Así es, Miguel, ¿verdad? Así es, doctor. Bueno, y vamos a liquidar mañana estos falso y verdadero y estos casos prácticos. ¿Les parece? Súper bien, Sí, profe. yo te voy a Súper. pasar. Muchísimas